Y bajo esa perspectiva hemos querido la semana pasada ya invitar a algunos agentes de opinión, tanto del apruebo como del rechazo, para que nos ayudaran a entender un poco la lógica tanto del plebiscito, la necesidad de cambiar a una nueva constitución o la no necesidad, que la actual es suficiente, según algunos criterios. Y ha sido bastante próspero, porque la gente igual ha pedido más del diálogo, de tal manera que se vaya como nutriendo con varias posturas sobre todo de la explicación de los procesos y de las distintas visiones. Por eso hoy día quisimos invitar a alguien que tuviera también una visión del apruebo y una visión del rechazo. Estamos en estos momentos, están los dos, ¿no es cierto? Sí. Estamos con... déjenme buscar mi WhatsApp, que yo sé que me van a retar todos porque se me perdió. Estamos con Antonio Bacchesi, a ver si lo pronuncio bien. Antonio, ¿estás por ahí? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a participar de este programa. Sí, muchas gracias a ti por también darte el tiempo de participar. Dije bien tu apellido, Bacchesi. Casi, Barchiesi, pero siempre me pasa, así que no hay problema. Ya. Usted, amigo, no, el problema es que aquí todos vamos aprendiendo. Usted es secretario general del Partido Republicano, ¿no es cierto? Así es. Secretario general a nivel nacional. Qué bueno, un gustoso saludarte y gracias por estar en el programa, Antonio. Y estamos también con un hombre de opinión, un hombre que siempre lo leemos, dado su mirada respecto no solamente al apruebo y el rechazo, sino que también a la situación política. Estamos junto a Patricio Elwin. ¿Cómo estás, Patricio? Gusto saludarte. Hola, Claudio. Mucho gusto saludarte. Buenos días a todas las personas que están comenzando a escuchar este programa. Antonio, no te conozco, pero buenos días también. Para que tengamos una buena conversación en un día tan especial como hoy, Claudio. O sea, sí. Muy buenos días. Oye, Antonio, quiero partir contigo. Hoy día a esta altura ya hay dos miradas que mucha gente ha tratado de asociar también a lo que fue finalmente y el inicio de todos estos procesos políticos con el sí y el no. Esta mirada de apruebo y rechazo, ustedes desde la mirada del Partido Republicano, ¿lo asimilan mucho al sí y al no? ¿En su tiempo, en los 80? Mira, no necesariamente, de hecho ayer me preguntaban si el contenido de la franja del Partido Republicano iba a estar en la línea de lo que fue la franja del sí, y no, yo creo que estamos abordando este desafío con una mirada muy distinta, con una mirada de futuro, con una mirada propositiva, rescatando todo lo bueno que ha ocurrido en Chile en estas décadas, proceso en el que todos han contribuido, la concertación, la Alianza por Chile en su momento, el gobierno militar también, y este país que entre todos pudimos construir. Bueno, nosotros estamos mirando esto hacia adelante, cómo seguimos construyendo este país, cómo seguimos superando las dificultades que aún tenemos, y creemos que el camino para continuar con lo que ya se ha hecho, continuar los caminos que partir una ruta desde que sabemos a qué destino llega. Sí, claro. O sea, yo entiendo, además que no lo has dicho, pero no quiero decir que te perogrullo, pero preguntémoslo. Ustedes están por el rechazo. Por el rechazo, por supuesto. Pero no solamente estamos por el rechazo. Nosotros creemos que no se debería realizar este proceso. O sea, antes de la discusión de apruebo y rechazo, Ajá. nosotros nos oponemos a un proceso constituyente por una serie de consideraciones que Sí, claro. Patricio Elwin, misma pregunta. Yo tengo la sensación de que estos temas regionalmente a veces lo hemos conversado, pero la suerte de apruebo y rechazo, que en un principio era una pregunta tan simple, cambiemos la Constitución para que sea una Constitución nueva, que se genere de una manera distinta, y finalmente en ese tramo la política termina convirtiendo, tal vez quizás en la pregunta con un sí y un no. No sé si tú lo ves así. Mira, yo creo que es algo más complejo que un sí y un no, porque ha habido un poco de campaña de desinformación respecto de los sectores que están por el rechazo, que digámoslo claramente, el apruebo significa construir una sociedad nueva, construir una carta fundamental para el país que sea del ancho y de la altura de las necesidades de todos los habitantes del país y también de nuestra región, por cierto,
pero también es complejo porque también el ciudadano tiene no solamente que votar por una opción, si quiere o no quiere cambiar el actual escenario jurídico del país, sino que además tiene que optar por el mecanismo que se va a constituir para poder provocar este cambio y redactar esta nueva constitución. Entonces, en corto, el apruebo está por actualizar este pijama que ya nos quedó chico hace muchos años, que fue impuesto ahí diciendo, digamos, con Antonio, no del gobierno militar, sino que de la dictadura militar, cívico-militar que se instauró el 11 de septiembre de 1973 y que hoy estamos a pocas horas de conmemorar un año más, con más de 3.000 personas fusiladas, asesinadas en este país por violencia política, que es una pequeña porción de este país. Esa pequeña porción que fue la que redactó la Constitución, que se impuso a la mayoría de este país y que puso como enclave quórum muy alto para poder modificarla. Y por eso que este país, después de casi 40 años, tiene la necesidad concreta de poder construir una nueva Constitución para Chile. Los que están por el rechazo se sienten cómodos con la actual Constitución porque tienen una conexión ideológica con el régimen militar, con los fundamentos del golpe militar. Y en consecuencia no quieren modificar nada, quieren que el país siga igual. Y eso el país no lo resiste. O sea, sí, claro, puede ser que en eso, te fijas que volvemos, Antonio, que volvemos un poco al contrapunto ideológico respecto a la Constitución. Mira, no sería bueno cambiarla nomás y con eso le damos una nueva mirada a este país y empezamos a hacer política de otra manera y empezamos a hacer sociedad de otra manera juntos, y no sé si juntos, pero no voy a decir un cliché como juntos y no separados, sino que por lo menos donde una mirada en común. Mira, yo lo que te puedo decir, Claudio, es que en primer lugar yo no tengo, y Patricio, yo no tengo problemas con que cada uno tenga una denominación que le parezca mejor respecto del régimen de gobierno en Chile. Creo que es legítimo que tengamos diferencias respecto de eso, pero también tengo que agregar que esta Constitución podemos discutir si el plebiscito del 80, en fin, una serie de consideraciones al respecto. Lo que está fuera de discusión es que el 90 en adelante, y especialmente en los acuerdos previos al cambio de gobierno, a fines del gobierno militar, los acuerdos con la oposición para reformar la Constitución y todas las demás reformas constitucionales en adelante, han venido a eliminar ese supuesto, en caso de que hubiera supuesto vicio de origen. Y el tema de los quórums altos, yo no creo que sea un impedimento, por el contrario, yo creo que es un beneficio para mantener la estabilidad de un país. Es necesario que todos los acuerdos realmente relevantes requieran, todas las modificaciones realmente relevantes requieran el acuerdo de todos o de gran parte de los actores políticos. Y los quórums altos exigen justamente eso, que seamos capaces de ponernos de acuerdo cuando es necesario hacer una modificación. Y es lo que ha ocurrido tantas veces en estos últimos 20 años, 30 años del 90 en adelante, partiendo por las grandes reformas de Ricardo Lagos. Sí, ahí hay un tema importante que nunca se ha tocado en profundidad. Yo no sé si por respeto al Lago, por miedo a su cuestionamiento, pero ahí hubo una parte importante y hubo modificación de la Constitución también. Y eso finalmente genera que la última Constitución que te llega, la que lees en la mano, está con la firma del Lago. Mira, Patricio, sí, lo de los quórum altos igual es una condicionante para poder plantear, digamos, la modificación de la Constitución o refundarla o porque partamos de cero. Ahora, yo quiero ser bien claro, yo no sé cuál de las dos opciones no están ligadas a la clase política, porque ambas dos, hoy día los constituyentes terminan siendo también parte del sistema político, y eso yo no sé si es lo que la gente quería al final. Patricio Elwin. Mira, solo breve, respecto al tema del quórum, yo estoy de acuerdo con que la Constitución tenga un quórum como los 2/3, que permita efectivamente que esta Constitución no sea susceptible de cambiar por cualquier pequeña minoría en el país y vaya contra las mayorías. De hecho, en todos los países que han habido procesos constituyentes,
como en Bolivia, en Venezuela, en Sudáfrica. Hay tantos ejemplos en Irlanda, en el mundo, digamos, que han tenido procesos constituyentes y han establecido como mecanismo de reforma los 2/3. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esas constituciones han sido origen de un proceso constituyente, en donde se han elegido ciudadanos especialmente y con el único objeto de redactar una nueva constitución, de redactar las condiciones de vida que se quiere dar el pueblo de Chile. Esa es la gran diferencia. Y por lo tanto la redacta una mayoría, y no una minoría con intereses económicos creados desde el inicio, y que dejan amarrado para que la inmensa mayoría no la pueda modificar. Aquí el proceso es completamente distinto. Va a haber un proceso democrático participativo. Se van a poder elegir los constituyentes con un voto universal. Todavía se sigue discutiendo la posibilidad de establecer una cuota de género, de equidad de género, donde a lo menos un 40% de las mujeres van a poder ser candidatas con derecho reservado para ser candidatas a la constituyente. Se está conversando aún el tema de la cuota para los pueblos originarios. O sea, se está intentando perfeccionar dentro de las condiciones que hay, porque también, digámoslo, para poder llegar a la posibilidad de tener hoy un plebiscito de apertura o de entrada para establecer un proceso constituyente, se tuvo que negociar también con el gobierno, en donde estaba la UDI, que era la traba infranqueable para poder acordar tener un proceso democrático y dar siquiera la posibilidad de discutir el cambiar la Constitución. Así que respecto de eso, yo te digo que los quórums son necesarios para poder efectivamente dar estabilidad y vigencia y seguridad jurídica a esta carta fundamental del país. Respecto de las modificaciones que en su momento hizo Eduardo Frei, Ricardo Lagos, la verdad es que sí, se modificaron varios aspectos, pero ninguno de ellos fueron temas de fondo. Prueba de eso es que llegamos igualmente a octubre del año 2019 con un estallido social en donde las grandes demandas, ¿cuáles eran? Las mismas que no se pueden modificar hoy día en la Constitución: el sistema de pensiones, la nacionalización de los recursos naturales, hay problemas de agua en gran parte del país, están en manos de privados, somos casi el único país del mundo que el agua, siendo recurso natural, está privatizado. Entonces, la verdad es que hay cosas que están de la mano de la Constitución y una ley no la va a modificar. Y por lo tanto, hoy día se requiere, más que nunca, el poder redactar una Constitución con las condiciones y con la empatía del pueblo de Chile que hoy representa la mayoría de este país. Antonio, eso ya te iba a también emplazar a ver si podías también orientarnos con tu opinión. Hoy día estamos a casi 8 días de que se conmemore desde el año anterior un estallido social, una explosión social que finalmente trae las grandes pedidas de lo que se quiere cambiar en la Constitución por parte de una parte del país. La nacionalización del agua, que el agua no esté en cualquier mano, o sea, pero a través de mecanismos también que sean eficientes. No sé si lo ves así, Antonio. Sí, varios puntos en relación a la última intervención de Patricio. Lo primero respecto de este proceso constituyente, y creo que hay que decirlo con toda claridad, es que es un proceso dominado y controlado por la clase política. Aquí se ha intentado vender la idea de que esto es un proceso ciudadano, y eso no es así. Aquí los constituyentes se van a elegir de la misma manera como se elige la Cámara de Diputados, con los mismos 28 distritos, con los mismos 155 escaños y con listas de candidatos que inscriben los partidos políticos o los pactos entre partidos políticos. Entonces, eso es lo primero. Hoy día tenemos una Cámara de Diputados que tiene una aprobación de un 3%, y este proceso lo que hace es elegir una segunda Cámara de Diputados. ¿Para quiénes? Probablemente para los que perdieron en la elección de diputados del año 2017. Entonces, eso es lo primero. Este es un proceso de los políticos y para los políticos, no de la ciudadanía y para la ciudadanía. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay muchas materias que son materia de ley y que no requieren de modificaciones constitucionales. De partida, la experiencia que tuvimos podrá parecernos buena o mala medida, pero la experiencia que tuvimos hace poco con el retiro del 10% de los fondos de pensiones
eso no hubo que cambiar la Constitución, no hubo que hacer ningún gran acuerdo nacional, y en el Congreso se hizo la modificación correspondiente para poder permitir ese retiro de pensión. Eso se pudo hacer en el Congreso, no hizo falta una asamblea constituyente, no hizo falta una nueva constitución. Es materia de constitución, pero que se hizo dentro de las reglas del juego, dentro del debate de ideas propio del ámbito legislativo. Y respecto del estallido, que ustedes llaman estallido social, yo creo que no es un estallido social, yo creo que es un estallido de violencia, un estallido delictual del 18 de octubre del año pasado. Yo creo que eso tuvo mucho de provocado. Durante todo el año pasado vimos ensayo y error, por ejemplo, en el Instituto Nacional. Vimos lanzamientos de bombas molotov desde adentro del Instituto Nacional, desde otros colegios emblemáticos también. Hubo durante todo el año pasado intentos de ir probando con llevar la violencia hacia el extremo. Y lo que ocurrió el 18 de octubre venía pasando ya algunos días antes. Estas evasiones masivas del metro partieron con grupos de estudiantes, que eran los mismos que estaban llevando a la ruina al Instituto Nacional. Entonces, y la noche del 18 de octubre, lo que hubo fue un estallido radical de violencia delictual, porque, perdónenme, pero nadie en su sano juicio sale a quemar su propia estación del metro. Ningún vecino sale a quemar el único medio de transporte eficiente que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y además, tampoco, es imposible pensar que 9 estaciones de metro se pueden quemar simultáneamente en 27 minutos de forma espontánea. Entonces, aquí hubo una planificación, aquí hubo un llevar la violencia al extremo desde la planificación previa, indudablemente. Eso fue acompañado después por manifestaciones sociales, indudablemente, pero donde habían, por así decir, participantes de las más diversas iniciativas sociales posibles. El elemento de nuevo que gatilló las manifestaciones. De hecho, si ustedes revisan el análisis de datos en redes sociales, el elemento constitución viene a surgir recién una semana o 10 días después de que comiencen las protestas. Entonces, aquí hubo una violencia planificada y post-violencia las manifestaciones fueron por diversas motivaciones personales o sociales y no, en primer lugar, por una nueva constitución. La clase política aprovechó esta instancia para poner, especialmente la izquierda más extrema, el Partido Comunista y el Frente Amplio, una pistola en el pecho y forzar un acuerdo constitucional. Sí, estaba escuchando atentamente, Antonio, y Patricio. O sea, pueden haber dos visiones distintas, pero a partir del estallido social se empieza a hablar del cambio de la Constitución. Se empieza recién a establecer que hay que tener una nueva hoja de ruta porque esta que ya tiene tantos años está desgastada y se empieza como en el proceso. Más violencia menos, que es denunciable por lo demás, pero ahí se gatilla, ¿o no, Patricio? ¿No lo ves ahí? O sea, yo la verdad es que, Antonio, no sé, disculpa, encuentro obsceno, digamos, los términos que se refiere a lo epíteto, digamos, del estallido social como un estallido de la delincuencia y la violencia, y no entender lo que ha pasado en este país en los últimos 40 años. Además incurre, y así lo hace el Partido Republicano constantemente, una profunda contradicción. Primero, ellos están por el rechazo, no desean modificar la Constitución, pero su eslogan es rechazar para reformar. ¿Cómo lo van a reformar si no van a tener una asamblea constituyente? A través del Congreso Nacional. El mismo Congreso que ahora dice que con un 3% deslegitima todo este proceso en el cual se van a elegir a los ciudadanos mediante en forma democrática con un voto para redactar la nueva Constitución. Pero ellos quieren cambiar la Constitución a través del mismo Congreso Nacional. Y eso tiene un gran problema. El Congreso Nacional está para legislar. El Congreso Constituyente, que en realidad no es un Congreso, es más bien realmente una Asamblea Constituyente, está para establecer única y exclusivamente la redacción de una nueva Constitución. Entonces, él está induciendo a la gente a una equivocación porque ellos están en una profunda contradicción. Segundo,
no hay posibilidad de llegar o transar el concepto de participación democrática en los términos que ellos plantean. Ellos no quieren que la ciudadanía participe. Eso es antidemocrático. Ellos quieren mantener esta constitución que nació al filo de espalda y fusilazo y muerte de mucha gente, y la quieren mantener. No quieren que el país se democratice y no quieren que se discuta el país que se quiere. Ellos quieren imponer la visión que tienen desde un partido que intenta resucitar la inspiración de Pinochet, y que tiene mucho atisbo, digamos, de nacionalismo y fascismo, digamos, dentro de su programa de gobierno. Así lo planteó José Antonio Caz en su candidatura presidencial fallida hace poco tiempo atrás. Entonces, yo la verdad es que encuentro que los conceptos que ha planteado él no solamente son contradictorios, insisto, porque ellos quieren reformar esta constitución en el Congreso Nacional. Sabemos nosotros cuánto se demora el Congreso en aprobar una ley. Años. Y las necesidades del país de cambio son urgentes, son de ahora, no son para pasado mañana. La gente se manifestó no solamente en octubre del 2016, se manifestó con cientos de miles de chilenos a lo largo de todo el país por las privatizaciones del agua y los grandes proyectos y los megaproyectos de las centrales hidroeléctricas. Se manifestó en este país con más de 1,5 millones de personas por no más AFP, y aún no se modifica el sistema de pensión. Sí. O sea, tenemos grandes ejemplos en estos más de 30 años en que la ciudadanía se ha manifestado y ha exigido a gritos cambiar esta constitución y este modelo neoliberal que asfixia sobre todo a la clase media y a los más postergados, a la gente que tiene más necesidades. Lo que él está planteando realmente no es un cambio ni es una revolución. Lo que él está planteando y lo que el Partido Republicano está planteando es mantener las actuales condiciones, no cambiar nada y que el poder siga concentrado en pocas familias en este país. Antonio, bueno, ahí la respuesta un poco de Patricio, pero un poco preguntarte si finalmente el apruebo termina imperando sobre el resto de las opiniones, tanto el rechazo como la abstención, los nulos. Si finalmente se aprueba la nueva constitución, se aprueba el mecanismo, ¿ustedes se van a sumar al proceso? ¿Tienen constituyentes? ¿Van a participar con constituyentes en el proceso? Claudio, sí, pero antes de contestarte, permíteme cerrar los puntos que mencionó Patricio. Respecto de la violencia de octubre, yo no tengo ningún problema en decirlo con toda claridad. Fue un estallido de violencia delictual. Cuando se queman estaciones de metro, cuando se destruye infraestructura pública y privada, cuando se destruyen micros buses del transporte urbano, cuando se destruyen supermercados, cuando se destruyen kioscos, cuando se destruyen bares, restaurantes, ferreterías, florerías y todo tipo de emprendimientos, eso es violencia delictual. Eso es, y especialmente en el caso de la infraestructura crítica, eso es incluso terrorismo. Destruir infraestructura crítica, como es la red del metro de Santiago, eso es terrorismo. Respecto del rechazar para reformar, ese no es eslogan nuestro, ese es un eslogan que usa un sector de Renovación Nacional. Ellos tendrán sus argumentos para usar ese eslogan. Nosotros jamás hemos dicho que creemos en rechazar porque creemos que tiene un error conceptual. Y tú bien dices, efectivamente, rechazar para reformar tiene un error conceptual. Nosotros, por el contrario, creemos que la actual institucionalidad, partiendo por la Constitución, es lo que permitió, es el marco jurídico que permitió que Chile despegara, que Chile se transformara en los últimos 40 años. Nosotros éramos un país más de Latinoamérica y un país de la mitad para abajo de Latinoamérica. Resulta que en estos últimos 40 años somos, por así decir, la envidia del subcontinente. Somos el ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Desde la infraestructura vial hasta el acceso al agua potable. Desde la educación hasta, en fin, todos los elementos posibles. En todos los aspectos posibles, Chile es un ejemplo dentro de Latinoamérica. Y eso es porque llevamos 40 años haciendo las cosas bien. Y no es un asunto de ser de izquierda o ser de derecha. En eso colaboró el gobierno militar, en eso colaboró la Concertación, en eso colaboró la Alianza por Chile.
El país que entre todos hemos construido los últimos 40 años es un país que le ha permitido un nivel de vida, una calidad de vida a los chilenos sustancialmente mejor que el que tuvieron sus padres, sustancialmente mejor que el que tuvieron sus abuelos. Hoy en Chile es excepcional que alguien no tenga acceso a alcantarillado y agua potable. Bueno, hace 40 años en Chile era la regla no tener alcantarillado y no tener agua potable. Respecto de lo que menciona Patricio, de que la candidatura de José Antonio tenía aspectos de fascismo, yo ni siquiera me voy a referir porque creo que por el contrario, la candidatura que más claramente defendió la libertad en esa elección presidencial fue la de José Antonio, y el fascismo es una versión más del socialismo. El fascismo es un socialismo de carácter nacionalista en vez de internacionalista, pero es igual de estatista que cualquier socialismo. Así pasó en Italia, así pasó en Alemania, así pasó en cada lugar donde el fascismo tuvo alguna cuota de poder. Siempre fueron igual de estatistas, igual de interventores respecto de la libre iniciativa económica, respecto de la vida privada de las personas, respecto de todos los aspectos de libertad de la vida en sociedad. Nosotros, por el contrario, creemos en la libertad, creemos profundamente en la libertad, creemos que si alguien quiere emprender, que pueda hacerlo, alguien quiere contratar, que pueda contratar, que alguien quiere surgir y tener una retribución justa por su esfuerzo, bueno, que eso ocurra y que no tenga un montón de trabas burocráticas y un montón de obstáculos en el camino, obstáculos laborales, obstáculos tributarios, obstáculos de procedimientos administrativos, etc. Y finalmente, contestando tu pregunta, Claudio, respecto de qué pasa si gana el apruebo, lo primero que te tengo que decir es que yo creo, y no solo creo, estoy seguro de que va a ganar el rechazo, y va a ganar porque Chile necesita ponerse en marcha. Tenemos a una gran parte de la población que hoy día no puede llegar a fin de mes. Tenemos una gran parte de la población que hoy día está sin trabajo, que perdió su trabajo o que está con un contrato suspendido, o incluso que los que no tenían trabajo dejaron de buscar porque el país está totalmente detenido. Esas personas necesitan volver a trabajar, esas personas necesitan ser capaces de llevar el pan a sus casas, necesitan ser capaces de pagar las cuentas a fin de mes. Y para eso tienen que trabajar. Y mientras no devolvamos la certeza jurídica, mientras no tengamos reglas del juego claras, no vamos a crear los 3 millones de puestos de trabajo que tenemos que crear de forma urgente. Por eso, porque Chile necesita ponerse de pie, porque Chile necesita recuperar ese dinamismo que perdió hace casi un año, es que va a ganar el rechazo, y no tengo ninguna duda. Ahora, en el supuesto hipotético que tú mencionas de que gane el apruebo, indudablemente el Partido Republicano va a presentar candidatos a la convención constituyente o convención mixta en todos los distritos del país, y vamos a participar activamente del proceso. Eso no lo duden, eso indudablemente. Pero lo primero es que estamos absolutamente seguros de que el 25 de octubre va a ganar el rechazo. Se nos está acabando el tiempo, gracias Antonio. Patricio, misma pregunta. En la reflexión, en la interna, si finalmente el rechazo impera y gana el rechazo, ¿va a haber una actitud de sumarse al trabajo colectivo en pos de mejorar las condiciones o las leyes finalmente y no meterle mano a la Constitución? Mira, todo indica que hoy día 8 de cada 10 ciudadanos de este país quieren cambiar la Constitución. No es objetivamente una posibilidad de que el rechazo gane este proceso eleccionario. Todo lo contrario, Claudio. Yo creo que con toda claridad hay que reafirmar las cosas como son y como se han ido dando en este país. El apruebo va a ganar, la Asamblea Constituyente 100% elegida por la ciudadanía va a ganar, eso lo dicen todas las encuestas, no hay ninguna que hoy día le dé la posibilidad de que el rechazo gane en este proceso, y yo aspiro que sea una alta convocatoria, una gran participación ciudadana. Este primer plebiscito va a ser voluntario, pero el plebiscito de cierre va a ser obligatorio, lo que le va a dar aún mayor legitimidad a la redacción que se va a redactar en esta comisión constituyente. Aclararle a Antonio de que José Antonio acá dentro de su programa de gobierno, que está tan preocupado, dice, de la gente que lo está pasando mal en este país, tenía como primera prioridad dentro de los primeros 100 días de gobierno terminar con todas las políticas sociales
que se instauraron desde el gobierno de Ricardo Lagos en adelante, y No, fundamentalmente eso desde el gobierno de Michelle Bachelet. Dentro de sus primeros 100 días quería eliminar la gratuidad de la educación, quería eliminar el financiamiento compartido que iba a darle educación a las personas de menos ingresos en este país. Entonces la verdad es que ellos están con un programa de gobierno muy en contra de los derechos sociales, y no es bueno vestirse de demócrata después de un programa de gobierno tan revelado como ese. La verdad es que el rechazo está y mantiene esta campaña del terror, a atemorizar al país, para anular la participación democrática. No es efectivo que con el apruebo en el fondo vaya a haber más violencia, todo lo contrario. La violencia en este país se produce por las inequidades, por la mala distribución del ingreso, por la falta de oportunidades. Y redactar una constitución en forma democrática y participativa con todos los actores del país, lo que va a permitir con toda claridad es que la constitución va a estar al gusto de la mayoría de este país. Eso le va a dar tranquilidad, va a dar paz social, eso va a dar estabilidad jurídica por muchos años y décadas a este país. Por lo tanto, lo que va a traer el apruebo es esa paz social que todo el mundo busca, que todos nosotros buscamos, porque todos rechazamos los actos de violencia, todos lo rechazamos. Pero también entendemos los procesos sociológicos que ocurren cuando hay una masa desesperada que no es escuchada y cuando siguen inmersos en la pobreza. Él alaba el proceso económico del régimen militar. Bueno, parece que él no sabe que Pinochet y el régimen militar, la dictadura militar, tenía un promedio de crecimiento de este país bajo el 3%. Cuando Elwin asumió en marzo del 90, el crecimiento durante los 4 años del primer gobierno democrático fue en promedio de un 7%. Tenían a este país sumido en la completa pobreza, o no se acuerda del PENG y el POG. La verdad es que no sé en qué país vive Antonio o el Partido Republicano, que nos pintan una película completamente distinta a la que los ciudadanos hemos vivido en este país en carne propia en los últimos 40 años. Claudio, disculpa, pero es que antes de cerrar tengo que responder al menos un punto. Dale, que Patricio dice una serie de afirmaciones falsas respecto del programa de gobierno de José Antonio. El programa de gobierno de José Antonio Kast lo que incluía era un recorte drástico en el gasto público en lo que respecta a gasto político. Hoy en Chile se gasta de forma obscena, se gasta plata en viáticos, se gasta plata en aumentar la cantidad de parlamentarios, se gasta plata en una serie de duplicidad de funciones, se gasta plata absolutamente innecesaria que no va en beneficio de las personas. Bueno, esa grasa del Estado hay que eliminarla, porque con esos recursos se podría ir en ayuda de las personas que más lo necesitan. Gasto político innecesario como es este proceso constituyente, que va a costarle a los chilenos $200 millones, que serviría hoy para ir en asistencia de los chilenos que más lo necesitan. Oye, yo sé que ambos se quieren contestar, yo quiero agradecerle a ambos porque se nos acabó el tiempo definitivamente. La idea era intercambiar puntos de vista respecto al plebiscito, el apruebo, el rechazo, las implicancias de ambas dos opciones. Yo quiero agradecerle a Antonio el tiempo. Yo sé que las agendas a nivel nacional a veces, él como secretario nacional del Partido Republicano tendrá una agenda bastante ocupada y los representantes de su partido también, pero te agradezco tu tiempo, Antonio, porque en regiones también este debate se da cada rato en lo cotidiano con COVID, cada uno de la gente en sus casas, y cuando las posturas se reflejan y se muestran lo más transparente posible, le hace bien, nos hace bien a todos, y que muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. No, gracias a ti. Patricio Elwin, gracias por tu presencia, gracias por acompañarnos y la claridad en lo que se discute, que por lo demás es para que la gente al final del día, o iniciando el día, pueda decidir de mejor forma cuál es la visión, cómo quiere votar y cómo lo va a hacer el 25 de octubre respecto al plebiscito. Gracias, Patricio. Gracias, Claudio, por la invitación y nuevamente convocarnos para mañana 11 de septiembre una nueva conmemoración en el memorial del detenido desaparecido, que yo no sé si se va a poder concretar por este tema de la pandemia, pero bien vale la pena hacer la pausa reflexiva el día de mañana en una situación tan dolorosa para nuestro país y que tiene mucho que ver con una nueva constitución. Así que, de todas maneras, invitar a la gente a votar por el apruebo
y por una asamblea constituyente 100% elegida, democrática, que redacte una nueva constitución para que solucione los problemas que se arrastran por más de 40 años en este país. Gracias por la invitación, Claudio. Gracias, Patricio, gracias, Antonio, que esté muy bien. Y a la gente en su casa se nos fue el tiempo. Espero que también las opiniones de nuestros invitados le den servido a usted para darse cuenta, para que le dé una segunda vuelta a lo que va a votar. Finalmente, si eso es el 25 de octubre, apruebo una nueva constitución, rechazo una nueva constitución y bajo qué mecanismo.